¿Qué se decían entre ustedes? Así, o sea, ¿cómo vivían en ese momento? No, el proceso de caer en Río Gallegos fue fuertísimo, primero porque no estábamos preparados para ese viaje y para caer de donde estábamos nosotros, que era plena capital, plena ciudad, a ese lugar. Nos golpeó mucho el tema de el clima, nos golpeó muchísimo y todavía no había venido el frío, estábamos en febrero. Y lo que nos empezó a golpear mucho era el maltrato del ejército, especialmente de los suboficiales. O sea, ya se empezaba a notar. A todos los soldados por igual. ¿Recordás algún hecho así que a vos te haya quedado de maltrato? Muchísimo, muchísimo. El maltrato era constante. O sea, era denigrar al soldado por denigrarlo. Tratándonos de basura, tratándonos de inservibles, de lacras. Eh, y bueno, eso era vivirlo el día a día, ¿no? Nos recibimos golpes, yo no particularmente, pero muchos de mis compañeros han recibido golpes. A mí me han tenido también después de unos meses, cuando después había terminado la guerra, también un cabo primero me tuvo colgado de un arco de fútbol y estábamos desnudos en plena al aire libre, con esa temperatura y golpes y sí. Después de la guerra. Eso fue después de la guerra, sí. Sí. ¿Cuánto tiempo hubo de que terminó la guerra hasta que pasó eso, digamos? ¿Cuánto más tiempo estuvieron ahí? Eh, Depende, porque después de la guerra hubo una serie de bajas, que el ejército se vio obligado a dar bajas porque ya no tenía recursos económicos para mantenernos. Entonces eh, dio dos bajas muy importantes, o sea, una fue, creo yo, en agosto y la otra no recuerdo bien, y después hubo una camada de soldados en la que yo estuve, que salimos en abril del año siguiente, o sea que mi periodo en el ejército fue el más largo de todo el grupo, digamos, ¿no? Fue 14 meses lo que yo tuve yo y 14 días. ¿Y qué actividades hacían después de la guerra? ¿Hacían lo mismo que antes? No, no, o sea, después de la guerra hacíamos un servicio militar, digamos, común y silvestre, donde teníamos tareas de fajina, depende del destino que nosotros teníamos cada uno. O sea, a mí me tocó estar en mayoría y bueno, y entonces tenía un destino distinto a otro que de repente era cocinero o a otro que era chofer de camión, pero bueno, teníamos que hacer guardias en el regimiento y esa era. Sí. Ah, sí, sí, tuve sí, dos compañeros de mi colegio, pero nos tocó estar en otra compañía distinta, o sea, dentro del mismo regimiento, pero en compañía distinta. No había contacto, No, digamos. no, porque las compañías estaban totalmente divididas, respondían a otra cúpula militar, entonces no había vinculación. Y ahí me algo que me quedó colgado es que yo te había preguntado por ahí cuando habían llegado por lo del tema de que eras judío, de cómo te trataban. Después me dijiste que sí o a vos no, nunca. No, no, después empezó a venir el antisemitismo. Ahí, ¿cómo fue eso? Y bueno, ya después, cuando empezaron pero eh, después de la guerra en realidad, porque antes de la guerra estaba todo muy convulsionado, la verdad que eh, yo particularmente no lo percibí en ese momento. Quizás alguno que otro compañero judío lo pudo haber tenido, pero sí después que terminó. Después que terminó la guerra hubo un ensañamiento, digamos, de alguna manera, y nosotros los judíos realmente la pasamos muy mal, muy mal. ¿Y cómo era un día así, digamos, de rutina en el medio del río Gallegos en el transcurso de la guerra? En el transcurso de la guerra nosotros tuvimos dos veces movilizados, cumpliendo funciones estratégicas. Las dos veces eran en lugares, estancias que estaban pegadas a lo que es el litoral marítimo, y se suponía que si había una invasión inglesa
al continente era la entrada donde estábamos nosotros. O sea que nosotros teníamos una función importantísima de cuidar el ingreso de ingleses hacia el continente. Porque ese era el lugar donde se suponía que iban a entrar. De hecho, después se supo que el gobierno todavía hoy por hoy no lo quiere reconocer, que hubo una inserción inglesa de comandos ingleses en el continente. ¿Cómo fue eso? Talletenos ahí en ese tema. No lo sé porque no nos tocó, no me tocó a mí ver un soldado inglés, pero sí se supo que en los registros de guerra que tiene el ejército, que hay un informe, que es el famoso informe Rattenbach, que es un informe de un general del ejército, que donde realmente ahí hubo una inserción de comandos ingleses en el continente y después escaparon por vía Chile. O sea, cruzaron el territorio argentino y se escaparon vía Chile. Y cuando ustedes estaban de vigilancia ahí, no vieron, o sea, no había, o sea, no vieron una amenaza. Sí, había amenazas porque nosotros teníamos radares que se suponía que captaban a una posibilidad de una invasión vía aérea, entonces nos mandaban, los radares captaban que había proximidad de algún objetivo dudoso, digámoslo así, entonces había una situación de alerta roja constante. No solamente donde estábamos nosotros, sino en toda la ciudad de Río Gallegos. La ciudad de Río Gallegos era una oscuridad absoluta porque no permitían que las ventanas estén abiertas. Las luces de los autos estaban todas prácticamente tapadas, dejaban una pequeña rendija de luz para que se viese lo mínimo necesario, y había barricadas del ejército donde no se podía pasar hasta un cierto punto, ¿no? O sea que había toda esa ciudad de Río Gallegos era una alerta máxima, casi te diría constante durante lo que fue la guerra, porque es una ciudad donde operaba de alguna manera la Fuerza Aérea desde el aeropuerto de Río Gallegos hacia Malvinas. Entonces era un objetivo para los ingleses de romper con lo que es esa vinculación, bombardeando el aeropuerto de Río Gallegos. O sea que si duraba un poco más, éramos objetivos seguros de un bombardeo inglés. Era como el siguiente objetivo. Sí, porque aparte nosotros estábamos en alerta roja, constante, te diría, prácticamente constante. ¿Y cómo se convivía con ese miedo así de...? Terrible. La sensación de miedo que uno siente en una guerra es difícil de trasladárselas. Uno dice, a veces hay situaciones y hay que vivir, no se los deseo vivir a nadie para que lo sepan, preferible que no lo sepan, ¿no? Pero realmente genera mucha angustia, genera mucho dolor, mucho miedo, porque uno sabe que su vida está en peligro y éramos pichones de 18, 19, 20 años. Entonces la verdad no estábamos preparados para ser soldados en esa situación tan crítica. Y la verdad que yo vi hasta que muchos de los suboficiales tampoco lo estaban, cuando habían tenido previamente una preparación militar. O sea que no solamente porque éramos soldados y éramos chicos, ellos mismos tampoco se notaban gente que estaban muy estresados, muy nerviosos y con miedo. Yo vi a muchos con mucho miedo.